Bueno, ahora el tema que vamos a tratar es equilibrio químico, ¿ya? Pero para entender primero qué es el equilibrio químico, hay que tener unos conceptos. Mira, a ver, por ejemplo, tú ahora vas a encontrar este signo, ¿no? Dos corchetes encerrando una fórmula química. ¿Qué significa eso? Pues eso significa la concentración. Eso nos indica la cantidad de moles de sustancia por unidad de litro. Por ejemplo, ¿no? Yo te pongo como ejemplo, si tú encuentras así el níquel en esos corchetes, te está diciendo que hay 5 mol por cada litro. ¿Ya? Solamente quiere decir eso. Yo sé que si tú te acuerdas de tus clases de soluciones, te vas a encontrar de un concepto que se llama molaridad. ¿Qué es la molaridad? Es el número de mols entre el volumen. Es lo mismo, aquí está, ¿ves? La molaridad y la concentración es lo mismo. Es el número de mols entre el volumen. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué más te vas a encontrar acá. Por ejemplo, ¿no? Tienes que entender bien el concepto de ecuación química. Lo que más me interesa que comprendas es esta flechita de acá. Esta flechita que tiene un solo sentido lo vamos a comparar que esta que tiene doble sentido. A ver, ¿qué significa eso? Primero concéntrate acá, en esta parte. Lo que tú estás viendo acá se llama una ecuación estequiométrica, ¿ya? Eso significa que un átomo de cloro, un átomo de hidrógeno forman dos átomos de ácido clorhídrico. Acuérdate que el uno casi no se pone, se obvia, ¿ya? Yo te lo represento acá. Este es el cloro y este es el hidrógeno. ¿Qué es lo que te consigues? Que hagan dos átomos de cloro, ¿ya? Suponiendo que acá no ha habido exceso, o sea que se ha formado exacto dos átomos de cloro y se han consumido el hidrógeno, ¿ya? Entonces te formo esto. Eso significa esta flechita, que estos dos te han formado este producto, ¿ya? Pero a ver, vamos con otro. ¿Qué pasaría en otro caso? ¿Qué pasaría si yo tuviese dos átomos de cloro, uno de hidrógeno? Claro, me formarían dos átomos de ácido clorhídrico, pero me sobraría un átomo de cloro. Si tú haces el balanceo, acá tú tienes 4 átomos de cloro. Yo acá tengo 2 de cloro, más 2 de cloro, 4. Recién se ha balanceado. ¿Esto qué significa? A ver, esto acá tienes que entenderlo bien. Esto significa que estos átomos, o sea, ha reaccionado el cloro, ha reaccionado el hidrógeno y te ha formado ácido clorhídrico, pero ha habido elementos que han sobrado. Aquí está, yo lo he representado con estas bolitas que no han reaccionado. Significa que han formado dos átomos de hidrógeno y han formado un átomo de cloro, que ha sobrado, que es el exceso, ¿ya? Es el exceso. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Mira, ven. En todo esto de acá se cumplen propiedades químicas, como por ejemplo la ley de masa, la ley de volumen. Pero cuando tú ya lo tienes acá, ya no se cumplen propiedades químicas, se cumplen propiedades físicas. Por ejemplo, ¿cuál se cumple? Se cumple presión por volumen, temperatura, número de mols es igual a R. O sea, es una mezcla de gases donde ya no se van a, o sea, se llegan a mezclar, pero ya no se van a combinar, ya no hay reacciones químicas. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Tienes que entender bien eso. Tú puedes hacer mezcla de gases. O sea, esto que tú ves acá ya es una mezcla de gases. Todo lo que está acá es una mezcla de gases. Esa parte dice que ya acabó la reacción y ya no va a reaccionar más, pero hay una mezcla de gases, ¿ya? Puedes aplicar la ecuación general de los gases, ¿no? O las presiones parciales o los volúmenes parciales. Eso es lo que te está queriendo decir. Ahora, vámonos acá. Es la misma ecuación, ¿no? Mira, esta ecuación de acá es la misma de acá. Es la misma, sino que aquí con flechitas. ¿Ya? Esta parte de acá ya te expliqué ya. ¿Qué es lo que significa? Significa que este elemento más este elemento crea este elemento. Nada más. Es así. ¿Pero qué significa que está con la otra flechita? Pues es sencillo, es lo inverso. Significa que este elemento se descompone en él y en él. Nada más. O sea, aquí el cloro y el hidrógeno están formando ácido clorhídrico, pero al mismo tiempo el ácido clorhídrico se está descomponiendo ¿en quién? En hidrógeno y en cloro.
O sea, está dando la vuelta, está dando la vuelta, está dándole, nada más, ¿ya? Ahora, este de acá es una ecuación estequiométrica. O sea, ¿qué significa? Que una mol de cloro más una mol de hidrógeno crea 2 moles de ácido clorhídrico, ¿ya? Aquí yo te lo he vuelto a representar. Una mol de cloro, una mol de hidrógeno crean 2 moles de ácido clorhídrico. Ojo, aquí con líneas así entrepunteadas, no digo en círculos, yo te representé los átomos. Aquí se unen átomos para formar el ácido clorhídrico, pero al mismo tiempo esos átomos que se han unido se separan para formar el hidrógeno y el cloro, ¿ya? Al mismo tiempo que se unen, hay otros que se separan, pero va a haber un equilibrio, ¿ya? Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo tengo, por ejemplo, 2 de cloro, 1 de hidrógeno? Pues me van a dar dos átomos de ácido clorhídrico, pero va a sobrar átomos de cloro. Así va a quedar, ¿ya? Así va a quedar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que yo he formado ácidos, pero al mismo tiempo el ácido se está separando, y también hay elementos que han estado en exceso. Ojo, voy a tener así, voy a tener acá, el resultado final va a ser acá, voy a tener cloro acá y aquí voy a tener ácido, nada más. Pero yo sé que este ácido constantemente se está formando y se está separando, se está formando, pero en líneas generales va a quedar constante, ¿ya? En líneas generales va a quedar. ¿Y aquí qué se cumple? Otra vez leyes físicas. ¿Cuál es la de los gases ideales? Presión, volumen, temperatura, número de moles es igual a F. ¿Ya? Eso es importante que lo memorices. Ya. A ver, cigarrito. Ahora, otro concepto que vas a encontrar es la constante de equilibrio. ¿Qué es la constante de equilibrio? Se representa por la letra K. Ojo, vas a encontrar la letra KC y KP. Pero ahorita tú concéntrate en que va a ser K nada más, para entenderlo en general. Después ya te voy a explicar por qué KC y por qué KP. ¿Ya? Por ejemplo, ya tienes ya la ecuación estequiométrica. Ya entiendes por qué esta flechita. Porque se unen, porque se separan, nada más, ¿ya? Y al final, si es que hay un exceso, tú ya sabes que va a ser una mezcla, dicen, ¿no? Ya no hay reacción química, va a ser una mezcla nada más, ¿ya? La velocidad con la que se forma el ácido clorhídrico, o sea, la velocidad con la que reacciona el cloro con el hidrógeno por formar ácido clorhídrico es esta fórmula. La velocidad con la que se separa el ácido clorhídrico para dar estos otros dos compuestos es esta fórmula. La velocidad no es otra cosa más que el producto, que la multiplicación de las concentraciones. O sea, yo quiero la velocidad en que están reaccionando, entonces tengo que multiplicar por sus concentraciones. ¿Concentración de qué? Pues de los reactantes, con la concentración de cloro con la del hidrógeno, y elevado a las potencias que tienen acá adelante, o sea, de sus exponentes. Como ahí es 1, 1, aquí será 1, 1. Y todo eso multiplicado por una constante. ¿Ya? Nada más. Así de sencillo. ¿Ya? Ahora, la velocidad en que se descompone el ácido clorhídrico en sus componentes es igualito. Simplemente es la concentración del producto, de lo que están formando. Como acá solamente ha formado el ácido clorhídrico, será el ácido clorhídrico. Y elevado a su exponente, entonces será K2, nada más. Ese es y multiplicado por una constante. Y eso es lo que tú estás viendo. Ojo, en un equilibrio químico, con la velocidad con la que se forman los elementos y con la que se separan es la misma. La velocidad con que se está formando esta es la misma velocidad con la que se está separando. Es la misma. Entonces por eso es que nosotros podemos igualar estas dos ecuaciones. Velocidad directa es igual a velocidad inversa, ¿ya? Si nosotros igualamos estas dos ecuaciones, aquí está, ¿ven? Yo sé que ahora ya estás entendiendo más ya todo esto. Si nosotros igualamos a todo y mandamos todas las constantes a un solo lado y mandamos todas las concentraciones a otro lado, nos va a quedar así, de esta manera. Y ahí ya nos queda de esta manera. Fíjate en esto, este es constante entre constante. Te va a dar otra constante, pues, ¿ya? Una constante entre otra constante te va a dar una constante.
y esta es la constante de equilibrio, ¿ya? En resumen, ¿qué es la constante de equilibrio? Estos son los productos y estos son los reactantes. Pues es la división entre la concentración de los productos elevado a sus coeficientes entre la división de la concentración de los reactantes elevado a sus coeficientes. Nada más. Así de sencillo, ¿ya? Ahora vamos a practicar acá cómo hallar su constante de estos elementos. Pero se te va a añadir una regla más. Por ejemplo, solamente pueden participar elementos que sean gaseosos o estén en estado acuoso. Pero si tú ves sólidos o líquidos, los obvias. A ellos no lo tomas en cuenta. Es como si no estuviese escrito, ya como si no existiera. Por ejemplo, ellos son gaseosos. Entonces todos ellos entran en la ecuación. Esta es la ecuación, ¿ya? Por ejemplo, aquí ¿cómo será la constante? Pues el producto de las concentraciones de estos dos. Aquí está, ¿ven? El producto de las concentraciones. ¿Ya ves? Ahí está. Nada más. ¿Y elevado a la cuánto? Pues van a estar elevado a la 1 porque son 1, 1 nada más. ¿Y dividido entre quién? Dividido entre la concentración de él. Y ahí tienes tu constante de equilibrio. Ahora, en esta ecuación, él es gaseoso, él es gaseoso, él es gaseoso. Entonces todos entran en la ecuación. ¿Quién va a ser? El producto de las concentraciones del nitrógeno por el producto de las concentraciones del hidrógeno. Y aquí tienes, ¿ven? Y aquí tienes el producto. Oye, pero elevado ¿a qué potencia? Ah, mira, sus respectivos exponentes. ¿Quién era el exponente acá? Aquí estaba. Entonces su respectivo exponente. ¿Quién era el exponente acá? Su coeficiente. Ahí está, ¿eh? Este exponente es igual a su coeficiente, ¿ya? Y dividido entre quién? Entre la concentración de los reactantes. Ahí están los reactantes, ¿ya? Ahora acá, este último. Mira, él es sólido, él es líquido y él es gaseoso. Entonces a ellos dos los obvias. ¿Qué te dice la teoría? ¿Quién va a ser? Dice va a ser, ¿no? Va a ser los productos. Ahí está el producto, su concentración, su exponente es 1. Y ya no hay nadie más en quien dividirlo, puede ser en la unidad nada más, ¿ya? ¿Por qué? Porque sólidos y líquidos no participan, ¿ya? A ver, tenemos este problema. Para el estado de equilibrio en el sistema, nitrógeno más hidrógeno nos forma amoníaco. Las concentraciones de las sustancias participantes son iguales a 0.5 mol de nitrógeno, 1 mol de hidrógeno y 0.6 mol de amoníaco. Determinar las concentraciones iniciales de nitrógeno. Me preguntan al principio cuánto nitrógeno había. Esto es muy fácil de resolver. A ver, ¿por qué? Mira, si tú te fijas en este cuadrito, si te guías de este cuadrito lo sabes resolver rápidamente. Me dice que estas concentraciones son las concentraciones finales. ¿Dónde me dice que son finales? Acá, miren, para el estado de equilibrio, o sea, ya está en el final ya es equilibrado. De nitrógeno, ¿cuánto tenemos? De nitrógeno nos dice que tenemos 0.5 mol. 0.5 mol. De hidrógeno, ¿cuánto tenemos? De hidrógeno tenemos 1 mol. Y de amoníaco nos dicen que tiene 0.6 mol. 0.6 mol. ¿Ya? Ojo. Aquí es muy importante que recuerdes algo. Esta es una ecuación estequiométrica, ¿ya? Por ejemplo, este tiene coeficiente 1, coeficiente 3 y coeficiente 2. ¿Qué significa esto? Este es 1, este es 3, este es 2. Si yo multiplicara por una cierta cantidad a uno de ellos, tengo que multiplicar a todos. Por ejemplo, si yo multiplico por x, acá será x. Acá será 3x y aquí será 2x, ¿ya? No puede ser esto. No puede ser diferente. Tiene que cumplirse eso, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto se ha formado de amoníaco? 0.6 mol. Entonces, para que se forme 0.6 mol, ¿por cuánto yo tengo que multiplicarle a 2? Por 0.3, ¿no? Entonces aquí siendo 2, 3, 1, yo tengo que multiplicar a todos por cuánto? Por 0.3. Entonces aquí me va a dar, ¿no? De que nitrógeno era 0.3, de hidrógeno es 0.9 y eso me va a dar 0.3. ¿Eso es qué significa? Que 0.3 de nitrógeno más 0.9 de hidrógeno me ha dado 0.6 0.6 de quién? De amoníaco,
¿Ya? Eso es lo que está significando. Entonces ya sé ya cuánto ha reaccionado. Ojo. Esto que tú ves acá, entonces es el resultado de combinar, es el resultado de combinar 0.3 de nitrógeno con 0.9 de hidrógeno, ¿ya? Aquí donde tú ves esto, aquí se ha cumplido esta regla. Aquí donde tú ves esto, se ha cumplido esta ecuación estequiométrica. Ahora, esta parte que tú ves acá no ha reaccionado. Al principio había esa cantidad, 0.5 mols. Y había también una mol de hidrógeno. No han reaccionado. Solamente han reaccionado esta cantidad. ¿Qué me piden? Concentraciones iniciales de nitrógeno. Entonces al principio el nitrógeno yo tenía 0.5. Tenía 0.5 y también cuando tenía 0.3. ¿Cuánto había al principio? 0.8. ¿Ya? Solamente ha reaccionado esto. Esto que tú ves acá es exceso. O sea, si tú tuvieras así en un cilindro, tendrías acá el amoníaco, y tendrías acá el nitrógeno y aquí el hidrógeno, ¿ya? Y al principio tenía solamente nitrógeno y hidrógeno, pero como había tanto nitrógeno hay una parte que no ha reaccionado, como había tanto hidrógeno hay una parte que no ha reaccionado, y hay una parte que sí ha reaccionado acá, nada más, ¿ya? Es así de sencillo. Entonces ya sabes cuánto es la respuesta, ya es 0.8, ¿ya? Bueno, tenemos el siguiente problema. ¿Qué nos dice? El siguiente sistema: A sólido más 2B gaseoso más 2C gaseoso más D gaseoso. Se colocan 3 moles de A, 2 moles de B, 2 moles de C en un recipiente cerrado de 0.5 litros y se llega al equilibrio encontrándose 0.4 mols de D. Hallar la constante de equilibrio. ¿Ya? Eso es lo que nos piden. A ver, vamos a entender este problema. Este problema nos dice de que si tú miras la ecuación química, C es un producto, pero hay una parte de C que no se ha formado por la reacción, sino que ya ha sido agregado. Ya eso es lo que nos quieren decir. Por ejemplo, a este le vamos a llamar A, le vamos a llamar B, C y D, para que sea más fácil de resolver. A ver, dice que al principio tenemos 3 moles de A. Aquí está, al principio 3 moles de A. Después dice que tenemos 2 mol de B, 2 mol de B y 2 mol de C. Aquí está, 2 mol de C. ¿Ya? Y se supone que esto va a reaccionar para que me dé a esta parte, ¿ya? La ecuación dice así: reacciona A con B para que dé a C con D. Van a reaccionar ellos, estos dos, a ver, nuevamente. Dice que reaccionan A con B para que den C con D. O sea, va a reaccionar esta parte para que me dé a esta parte. Esto ya es un exceso ya. ¿Ya? Y llega al equilibrio encontrándose 0.4 mol. O sea, llega al equilibrio. Eso significa que esto es ya el final. Ese 0.4 iría acá. 0.4 mol. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Pues nos valemos de la ecuación química. Esta parte está acá. Y ya tenemos un dato, ya. Tenemos esto. Esto va acá. Entonces sabemos que aquí es 0.4 mol. Entonces si hay 0.4 aquí, ¿cuánto es? Aquí es 0.8 mol. Y aquí también será 0.8 mol. Y aquí será 0.4 mol. ¿Ya? Ahora, si esto nosotros llevamos a nuestro gráfico, significa que aquí se ha formado 0.8. Ojo, pero anterior tú ya tenías 2 que has agregado, 2 mols. ¿Entiende esta parte? Esto es de la reacción que se ha formado de la combinación de estos dos elementos.
y este 2 es que se había agregado al principio, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos dice esta ecuación que hemos hecho? Nos dice que esto que se ha formado, o sea, estos dos que se han formado, ha sido de la reacción de A con B, pero ¿qué cantidades? Ya has visto ya qué cantidades, ¿no? O sea, ha reaccionado 0.4 de A, 0.4 de A ha reaccionado con 0.8 de C, de B, 0.8 de quién, de B. Ya, a ver, explicación otra vez. Esto que tú ves acá es la reacción de estos elementos, ¿ya? Todo lo que está acá arriba ya es sobrante. ¿Eso qué significa? Que va a pasar acá con la misma cantidad. O sea, aquí será 3 mol y aquí será 2 mol, ¿ya? No han reaccionado, estaban como compañía nada más. ¿A ti qué te piden? A ti no te piden el Kc. El Kc acaso no es las concentraciones, o sea, la concentración de C no sería así, la concentración de C al cuadrado por la concentración de D sobre la concentración de B, y la concentración de B al cuadrado también, ¿ah? Acuérdate que él no va a entrar porque él es sólido. Ojo, una cosa más, estos que tú ves acá son moles, todos son moles. Las concentraciones, acuérdate que son los números de moles entre volumen, ¿ya? Eso tienes que recordar siempre. Otra cosa más, a ver, estos números que tú vas a reemplazar acá, la concentración de C, concentración de D, de B, ¿de quién va a ser? ¿Va a ser 3, va a ser 2, va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Ah? Entonces, mira, ve. Mira lo que hemos hecho acá, 3 mol y hemos puesto 3 mol acá, 2 mol y hemos puesto 2 mol acá. Eso está mal, no es así. Mira, ponte a pensar, al principio solamente habían A y B y C, y hemos formado A, B y C. Eso significa que al principio hemos agarrado, de las 3 moles de A, una parte de él ha tenido que irse para acá. Una parte de él ha tenido que irse para acá, ¿ya? Pero ¿qué parte? Aquí dicen, pues mira, 0.4, aquí se ve 0.8, entonces ¿cuánto es lo que está quedando? Lo que está quedando en A sería 2.6 mol, y lo que está quedando en B sería 1.2 mol, 1.2 mol. A ver, te vuelvo a explicar. Esta cantidad que te están dando acá, te están dando 3 moles de A. Pero una parte se ha venido acá, para formar D, y otra parte ha pasado como exceso. Te han dado 2 mol de B. Una parte ha venido para formar D y C, y la otra parte la otra parte ha quedado como exceso. Pero C, como es una mezcla de A y B, entonces esta de acá sí era un exceso total, ¿ya? Ese sí ha pasado completo. Ojo, ahorita que hagas el K y el C, las concentraciones que vas a tener, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería la concentración de él? La concentración de él sería, a ver, vamos a hacerlo ya. A ver, la concentración de él sería aquí está la concentración, entonces sería 2.6 entre el volumen 0.5, ¿ya? No te vayas a equivocar, esa es la concentración. ¿Y qué más? A ver, aquí hay un problemita, discúlpame. Nosotros a A no necesitamos sacarle la concentración a A. ¿Por qué? Por ser sólido, ¿ya? Él no va a trabajar. Entonces empecemos con la concentración en B. Sería la concentración en B sería 1.2 entre 0.5, entre el volumen, ¿ya? Y todo eso elevado al cuadrado, ¿ya? No te olvides de eso, todo eso elevado al cuadrado. Ahora las concentraciones de C sería, a ver,
esa sería la concentración. 2.8, porque eso es todo lo que sobra. 2.8 entre 0.5. Y aquí está la concentración también. Y todo eso también elevado al cuadrado. Y la concentración de D, ¿cómo sería? Pues de D sería, ¿no? Así. A ver, 0.4 entre 0.5. ¿Ya? Nada más. Ahora, claro, sería la concentración de D entre por la concentración de C entre la concentración de B. Esa sería la respuesta, ¿no? Acá al cuadrado y acá al cuadrado. Tú tendrías que hacer esa operación nada más. Ojo, pero date cuenta, lo que te quiero que quede bien claro acá, que la constante de equilibrio se halla en este lado, ¿ya? Se halla cuando está en equilibrio, no vayas a tomar datos que están acá, ¿ya? Vamos con un ejemplo más. Este ejemplo no lo voy a resolver, sino que quiero hacerte entender lo importante de las unidades. Mira qué dice: a cierta temperatura se coloca 1 mol de agua, 8 mol de cloro en un matraz de 2 litros y se estableció el equilibrio. Se encontró que la presión total fue de 2 atmósferas y la concentración fue de 0.15 mol por litro. ¿De quién? De oxígeno. O sea, dice, ¿no? Y se encontró que la presión total fue 2 atmósferas y la concentración de 0.2 y la concentración de oxígeno fue de 0.015 mol. Entonces tú puedes pensar, no, oye, mira, aquí va a ser entonces puedes creer, ¿no? De que aquí va a ser 0.015 mol, ¿no? Y de ahí empiezas a repartir, ¿no? Y entonces dices, ¿no? Que él es 4 veces, ¿no? Porque él es 1, él es 4 veces, él es 2 veces, él es 2 veces. Si haces eso, todo está mal. ¿Por qué? Porque date cuenta las unidades, mol por litro. Te están diciendo que al final hay, claro que hay oxígeno, claro que hay una parte de oxígeno y la otra parte es ácido clorhídrico. Aquí dice, pero no, ácido clorhídrico y el otro es oxígeno. Claro que hay oxígeno, pero no hay esa cantidad de 0.015 mol. ¿Por qué? ¿Por qué no hay? Porque este que se están dando acá es molaridad, es concentración, es el número de mols entre volumen. ¿Qué volumen ocupa todo esto? 2 litros. Este está entre 2. El número de mols será 0.03. Ese es el número de mols. Tienes que tener cuidado con las unidades. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir que en las ecuaciones estequiométricas tú trabajas con mols. Tú para hallar la constante trabajas con mol litros, ¿ya? Entonces ten cuidado con esto. Esto casi lo resuelves, esto es sencillísimo de resolver. Aplica el mismo gráfico que estoy aplicando acá y lo vas a poder resolver. Pero ten cuidado con esto, ¿ya?